pasos. Queremos seguir siempre. Su mensaje difundir y su esencia compartir. Aquí comienza Generación Francisco. Un resumen de la actividad, mensajes, gestos y enseñanzas del Santo Padre. Conducen Pablo Casano y Nadia Vilat. Esto es Generación Francisco, acompañando la prédica, los gestos y las enseñanzas de Francisco. Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a encontrarnos. Gracias por la compañía. Estamos en Generación Francisco y en la introducción escuchábamos música folclórica de Costa Rica, el pueblo de la patria grande latinoamericana que visitamos musicalmente este fin de semana. Visitamos Costa Rica, cuyo nombre probablemente derive de la castellanización de una palabra indígena, posiblemente Coquerrica, como los propios habitantes se llamaban a sí mismos. Bueno, y empezamos con una noticia. El Papa Francisco lanzó el 12 de septiembre de 2019, ya hace un tiempito, la invitación para dialogar sobre el modo en que estamos construyendo el futuro del planeta y sobre la necesidad de invertir los talentos de todos, porque cada cambio requiere un cambio educativo que haga madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. Por este motivo, ha promovido la iniciativa de un pacto educativo global para reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. En esa línea de trabajo, en la Argentina, desde el Movimiento Social del Deporte, el MSD, y la Federación de Hogares de Cristo, han puesto en marcha un nuevo pacto educativo deportivo como viene solicitando el Papa Francisco al mundo, seguro de que la promoción de instituciones educativas y deportivas pueden crear valores solidarios en los que residen las claves para la reconstrucción de la vida social de los argentinos, sin olvidar la faz espiritual. Para informarnos sobre ese pacto educativo deportivo, tenemos con nosotros a Víctor Lupo, presidente del Movimiento Social de Deporte. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo va? Un gusto estar nuevamente en tu programa. Voy a tratar de explicar para tu audiencia el nuevo pacto educativo deportivo que presentamos recientemente en el Ministerio de Educación de la Nación. Y ahí decimos que una de las dimensiones más dramáticas de la crisis argentina recurrente es la ruptura trágica de los lazos sociales solidarios. La violencia cotidiana es causa y consecuencia de un largo y doloroso proceso social en que los argentinos hemos dejado de reconocernos como hermanos en un proyecto común. Desde lo particular y más cercano hasta lo general y colectivo, todo es miedo y desazón. El barrio ya no es el trama que nos contiene, es el territorio peligroso que debemos transitar a la espera de la violencia irracional. La construcción colectiva de cualquier lazo referido al bien común choca con la nula empatía de quienes dicen ser dirigentes. Sin embargo, en la memoria colectiva y en las experiencias vitales acumuladas en nuestro pueblo, suele residir la energía necesaria para el renacimiento de nuestra esperanza solidaria. En ese plano, la educación y el deporte argentino es un reservorio indudable de esa fuerza regeneradora. Tal vez haya llegado la hora de recurrir a ese manantial sin demagogias y sin eufemismo, para que los argentinos seamos capaces de construir
la cultura del encuentro que nos enseña Francisco, quien explica que no concibe la educación sin el deporte. Por esto proponemos ahora la puesta en marcha de un nuevo pacto educativo deportivo para nuestro país, como lo viene solicitando el Papa Francisco al mundo desde hace varios años, seguro de que la promoción de instituciones educativas y deportivas pueda crear valores solidarios en los que residan las claves para la reconstrucción de la vida social de los argentinos, sin olvidar la faz espiritual. Esto es lo que nosotros llamamos las 3C, Colegio, Club, Capilla, el lugar donde el niño y el joven deben transcurrir su vida diaria. Este documento propuesto sobre un nuevo pacto educativo deportivo lo firmaron más de 3.000 personas de todo el país de distintas actividades. El documento fue elaborado por el Movimiento Social del Deporte, de la cual formo parte, y la Federación de Hogares de Cristo, presidida por el reconocido cura villero Padre Pepe Di Paola, que contó con el aval de distintas organizaciones de la comunidad nacional que reafirmaron un nuevo compromiso con la educación y el deporte argentino. Al entregarle al ministro de Educación de la Nación, el licenciado Jaime Persic, le solicitamos que llame a todos los sectores de la educación y el deporte para debatir qué educación queremos para nuestro país en este siglo XXI. Al firmar esta carta abierta a la comunidad argentina, nuestro amigo el padre Pepe expresó: hay que superar esta mirada platónica de extrañamiento y distanciamiento peligroso entre el poder y el pueblo, y construir basado en los conceptos permanentes y naturalizados de nuestra identidad, desde nuestros mejores tiempos, con la cultura del encuentro como método de vida y volver a construir una comunidad organizada como destino. Un gran abrazo para ustedes y para toda la audiencia, Pablo. Gracias, Víctor. Seguimos informando sobre la evolución de la propuesta del Pacto Educativo Deportivo en nuestro país a medida que marche. Vamos al corte y volvemos. Entre valles y montañas está mi linda Costa Rica, tierra próspera y fértil que da su fruto al campesino. Nuestras armas son la democracia y el amor, un pueblo que sueña con un futuro mejor. Se come gallo pinto con agua dulce y natilla, orgullo nacional es el café de Costa Rica, la guaria morada y del chigüiro su cantar, una carreta de huellas que lindo suena al pasar. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. Durante el corte escuchábamos Tierra Tica, y en un mediodía con mesa muy concurrida damos paso a la licenciada Nadia Vilar. Muy buen mediodía, Nadia. Hola Pablo, ¿cómo andás? Buen mediodía para todos. Bueno, hoy estamos un poco cargados de temas, así que adelante con tus reflexiones. Bueno, comenzamos. Hoy me gustaría compartir con ustedes un mensaje que se encuentra en sintonía con la propuesta que hemos sostenido desde este espacio, que tiene que ver con compartir distintas reflexiones que se van dando este año en torno a los 40 años de democracia ininterrumpida que está cumpliendo nuestra patria. En este caso se trata del mensaje final de la Semana Social organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social que concluyó el domingo pasado en Mar del Plata. Este evento siempre nos ayuda a poner sobre la mesa elementos que nos permitan analizar la coyuntura política y social de nuestro país con una perspectiva humanista y cristiana. Al iniciar el mensaje, recuerda que este encuentro se da bajo el lema 40 años de la democracia y 10 años de Francisco, con una fuerte apelación a la escucha, la memoria y la consolidación de la democracia afrontando sus deudas pendientes. En este marco, los obispos subrayaron también que es necesario recuperar la pertenencia a la patria para construir juntos una comunidad que defienda la vida y el interés de todos, no dejando a nadie afuera. Recordamos que en la recuperación de la democracia, al cabo de la noche más oscura, se soñaba con un ideal democrático con valores populares que garantizarían la igualdad,
el desarrollo económico, la integración republicana de la nación. Sin embargo, las pujas en lo económico y en lo político abrieron la puerta para una crisis de representación a las instituciones que fue de la mano con un proceso de desintegración y fragmentación del cuerpo social. La democracia dejó de identificarse con la expresión de los intereses de la mayoría, del bien común, para pasar a ser una herramienta condicionada por poderes minoritarios o corporativos. A su vez, hacen hincapié en que nos encontramos ante una democracia que por un lado requiere de mayor vigor y empatía con lo propio, pero que no alcanza a cobijar a todos los sectores y regiones de nuestra patria. Frente a los cambios en el mundo y los nuevos desafíos de la época, luchamos para recuperar la vigencia y el protagonismo popular en las instituciones sociales y políticas. El mensaje no deja pasar el hecho de que la consolidación de la democracia es permanente, aun cuando hoy en América Latina se registran golpes de Estado blandos o se pretende desconocer la voluntad popular. Se subrayó la necesidad de sostener las políticas de derechos humanos construidas desde 1983 hasta la fecha como políticas de Estado. La presentación de esta obra implica desde la Iglesia el poder sanador del conocimiento de la verdad sobre la historia. Hablamos de una democracia que significa la construcción de ciudadanía plena, de ejercicios de derechos que asegure condiciones para el bienestar de nuestro pueblo, que supere la fragmentación con sensibilidad social, con tierra, techo y trabajo que garantice igualdad de oportunidades con independencia económica. Insistentemente escuchamos que es necesario un nuevo pacto social o un nuevo contrato democrático con la participación de toda la dirigencia política, económica y social, con un consenso que es posible y necesario, rescatando todo lo bueno que se hizo en la democracia, recalcando que es necesario ir a la cultura del encuentro a partir de la escucha que nos habilita a debatir y superar las diferencias. Oímos las luces y sombras de este tiempo transcurrido con logros y avances, pero con las deudas aún pendientes de la democracia. Rescatamos la expresión casi unánime de todos los participantes en esta semana sobre la relevancia de un compromiso transversal para lograr consensos en materia de políticas públicas sostenidas para proyectar la educación, el empleo, la justicia y el desarrollo económico con inclusión. El trabajo digno, se ha dicho, no solo tiene un valor económico, sino que es valorado como el principal organizador de la vida social. Necesitamos pasar de una democracia representativa a una democracia participativa con la correspondiente pluralidad. Hay sectores que hoy cuestionan el sistema democrático, pero no debemos claudicar. Es el marco y estilo de vida que hemos elegido tener. Ninguna solución basada en la eliminación del otro puede ser un buen camino para recrear la democracia. Necesitamos un análisis sereno, reflexivo, profundo de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Necesitamos poner un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. A esa tarea estamos todos convocados, especialmente los jóvenes, escuchando sus propuestas, anhelos y sueños, los que, como dice el Papa Francisco, no son el futuro, sino el presente de esta democracia que viene. Para finalizar el mensaje, convoca a que junto a nuestra Madre que nos ilumina desde Luján, caminemos en esperanza, animándonos una vez más a ponernos la patria al hombro. Bueno amigos, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Nadia. Hacemos la pausa con más música de Costa Rica. Entre valles y montañas está mi linda Costa Rica, tierra próspera y fértil que da su fruto al campesino. Nuestras armas son la democracia y el amor, un pueblo que sueña con un futuro mejor. Se come gallo pinto con agua dulce y natilla, orgullo nacional es el café de Costa Rica, la guaria morada y del chigüiro su cantar. Estamos compartiendo Generación Francisco. Y seguimos en nuestro programa radial de Generación Francisco, ahora con la participación del doctor Carlos Ferré
y su columna sobre la familia en el espacio público a la luz del pensamiento social de la Iglesia. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo bien, gracias a Dios, y dispuesto a seguir brindando nuestro aporte para esta convocatoria que ha hecho el Papa Francisco para lo que llama el Pacto Mundial de las Familias. Así que bueno, dispuesto nomás. Muy bien, te escuchamos. Bueno, en los programas anteriores veníamos examinando los derechos de la familia desde el pensamiento social de la Iglesia, que fueron básicamente en dos documentos que se dieron en 1981 y 1983 durante el pontificado de Juan Pablo II. Justamente en la década del 80, el mundo comienza a percibir, la humanidad comienza a percibir que algo estaba pasando y que era lo que después se denominó un cambio de época, es decir, no una época de cambio, sino un cambio de época. Y que ese cambio de época estaba, digamos, determinando una serie de situaciones que estaban afectando e inclusive dejando a la humanidad con muchos interrogantes y muchos planteos de no saber cómo seguir adelante, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo vivió la familia esta situación nueva que se planteaba? El proceso de globalización, que así se lo ha denominado, pretendió unificar homogéneamente la cultura de todo el planeta y de esa manera avasalló las particularidades y al mismo tiempo destruyó sistemáticamente todas las organizaciones que el hombre ha venido construyendo, o al menos intentó destruir esas organizaciones, ¿no es cierto? En algunos casos lo consiguió, en otros no. Y todo esto venía como consecuencia de una concepción individualista que pretendía que el hombre quedara reducido a su mera individualidad. Entonces el individualismo se constituyó en una bandera con la que el sistema ha conducido los siglos de la globalización y ha ido logrando generar un deterioro del tejido social, impidiendo que los seres humanos encuentren un espacio ecológico, diríamos, humano, para poder desarrollarse. En ese ambiente de emergencia absoluta ocurre un nuevo fenómeno, que es el fenómeno de la exclusión. No ya el de la marginación, a la cual estábamos acostumbrados, sino una exclusión que condena hasta el momento prácticamente un tercio de la humanidad a ser descartada del mundo sin ninguna posibilidad de reingreso. Es decir, que no solamente el sistema intentó plantearse como pensamiento único, sino que ese modelo actuó como un eficaz vehículo de colonización cultural que fue convenciendo a los seres humanos a que vivían en una absoluta incapacidad de hacer frente a los desafíos más normales que tiene cualquier hombre. Es decir, le manifestaron que ya no sabía vivir, que no había sabido vivir hasta la fecha y que tenía que cambiar absolutamente todo lo que había hecho hasta ese momento. Y que por lo tanto era responsable por ese cambio, por ese déficit, digamos, de conocimientos que tenía, tanto de su fracaso matrimonial o de su no saber ser padre en esta época o hasta de ser un desocupado. Es decir, toda la culpa era de la persona. En ese proceso se financiariza la economía, se agrede al planeta como nunca se lo había hecho, se concentra la economía de una forma inaudita y la desigualdad va creciendo y creciendo. El mercado global, cada vez más concentrado y transnacionalizado, comienza a tener más poder que los propios estados. Y, por lo tanto, se produce un debilitamiento del Estado nacional. En ese contexto, digamos, la familia va perdiendo toda entidad, va perdiendo toda autonomía y, por supuesto, sus derechos de soberanía o de su derecho de ser, digamos, el eje fundamental, el núcleo fundamental de la sociedad, va quedando un poco en el camino. Ese proceso de exclusión produjo dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el crecimiento de la desocupación, ¿no es cierto? Y por otro lado, la falta de vivienda.
¿no es cierto? Que ha sido uno de los temas fundamentales por el cual la familia es muy difícil poder ser, digamos, llegar a ser lo que debe ser, porque ni siquiera puede tener un hogar donde vivir juntos. Todos estos temas, digamos, han dado lugar a nuevas respuestas, pero estas nuevas respuestas, desde el punto de vista del pensamiento social de la Iglesia, las vamos a analizar, si Dios quiere, en un programa que haremos a continuación la semana próxima. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Y por ahora, un poco de distracción con una cumbia costarricense. Oigo el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, porque te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios. ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz, que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? El 14 de junio tuvo lugar uno de los naufragios más mortíferos en la historia reciente del Mediterráneo. Un barco abarrotado con 700 inmigrantes, en su mayoría de Pakistán, Siria y Egipto, entre ellos unos 100 niños, se hundió cerca de la costa de Grecia. Apenas se difundió una noticia al día siguiente, casi sin cobertura mediática. 4 días después, el 18 de junio, el sumergible Titán, que transportaba 5 tripulantes en una misión turística exploratoria a los restos del Titanic, perdió contacto con su base de operaciones. Alrededor de 10 barcos fueron empleados en la búsqueda del sumergible, que fueron seguidos paso a paso por las noticias transmitidas a millones de personas en todo el mundo, todos los días continuamente, hasta que se anunció que el Titán había implosionado, cobrando la vida de su tripulación. La diferencia en la cobertura mediática y el interés mundial que se movilizaron en torno a las 2 tragedias marítimas son una nueva demostración de la diferencia, valga la redundancia, con que se mide el valor de las vidas humanas en los gobiernos y en los medios de comunicación masiva del mundo. Diferencia que debería llamarnos a la reflexión en cómo valorar las noticias que consumimos diariamente. Cambiando de tema, este domingo celebramos la independencia de la patria. Una independencia que de chicos creímos que estaba dada, que había sido suficiente con la voluntad de los congresistas de Tucumán, la declaración y listo, ya estaba. Después aprendimos que la independencia se consigue, se lucha todos los días. Pero así y todo, vale la pena el domingo 9 de julio poner la bandera azul y blanca en algún lugar visible y levantar una copa para brindar por la patria. Patria que se construye entre todos, todos los días. Acordémonos de rezar todos los días por Francisco. Y hoy también por Monseñor Tucho Fernández, hasta hace poquito obispo de La Plata, que pasó a ser un estrecho colaborador de Francisco, ocupando el puesto que en su momento ocupó Joseph Ratzinger, como nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Gracias por la compañía, será hasta la semana que viene, si Dios quiere, sábados y domingos a partir de las 12:30 horas. Nos vamos con Mario Montes y Vírgenes de los Ángeles, mi negrita, la patrona de Costa Rica. Chao. Milagrosa de los ángeles, mi negrita, yo te pido me acompañes.
Desde que apareciste has sido tú la reina como una muñequita. Te tenía Juana Ferreira. Cada año voy a verte, a hacerte una visita, agosto el día 1, y llevarte mañanitas. Virgencita, virgencita de Cartago, mi negrita, yo te amo. Virgencita milagrosa de Los Ángeles, mi negrita, yo te pido me acompañes. Virgencita, virgencita de Cartago, mi negrita, yo te amo. Virgencita milagrosa de Los Ángeles, mi negrita, yo te pido me acompañes. Una vez más, compartimos novedades, análisis y reflexiones sobre el alcance pastoral del magisterio y cercanía del Papa Francisco en nuestras comunidades. Así termina por hoy Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande.